Mis videos llegan a ustedes gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón CHUGOX para obtener una mejor en tu primera operación y accede a todos los beneficios Te Cambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. El escándalo petrolero más largo de la historia duró 57 años y sucedió en Perú. Imaginen que una empresa petrolera extranjera es la propietaria absoluta de un territorio nacional en el cual existen recursos energéticos como el petróleo. Esa idea sonaría descabellada al día de hoy porque, por lo general, todos los yacimientos, ya sean gasíferos, mineros, petrolíferos, le pertenecen al Estado. Y es el Estado quien contrata a empresas privadas, que pueden ser extranjeras, para la extracción y explotación del recurso natural. Y dichas empresas nunca son propietarias soberanas del territorio que les permiten explotar. Sería inconstitucional que lo sean. No obstante, esa insólita figura ocurrió en Perú. Y por si fuera poco, el impuesto o canon que se debía pagar nunca se pagó hasta el día de hoy. ¿Cómo es que llegó a suceder algo así? ¿Y cómo es que finalmente se resolvió el problema? O mejor debería preguntar, ¿realmente se resolvió ese problema? ¿O se quedó sin solución hasta nuestros días? El día de hoy expondremos el caso La Brea y Pariñas. No te vayas que empezamos. Muy buenas, amantes de la cultura. El escándalo petrolero más largo de la historia es La Brea y Pariñas. La Brea y Pariñas es el nombre que recibe un yacimiento petrolífero ubicado en la provincia de Talara, en el departamento de Piura. Abarca la zona de la Pampa La Brea y la Quebrada Pariñas. De ahí proviene el nombre. En un principio, estas grandes extensiones de terrenos tenían dueño privado peruano. La Constitución permitía que un territorio con recursos naturales tenga dueño privado siempre y cuando este dueño pague impuestos al fisco por las veces que extraiga y explote el material. Desde inicios de la historia republicana, esto ha sido así, y los yacimientos de La Brea y Pariñas fueron cambiando de dueño hasta que en 1873 pasaron al poder de un empresario de nombre Genaro Elguero. Luego de la Guerra del Pacífico, en 1888, este señor Genaro vendió el yacimiento a la empresa inglesa London Pacific Petroleum. Lo hizo porque esta empresa tenía intención de sacarle provecho y además ofreció una buena suma. Entonces el Estado toma conocimiento de esta venta y procede a realizar sus gestiones para iniciar la cobranza de canon. Ese mismo año, el gobierno del entonces presidente Andrés Avelino Cáceres dispuso que un juez ordene medir el terreno para saber el número de hectáreas del yacimiento. ¿Y para qué quería saber eso? Pues el gobierno pretendía cobrar impuestos por las extracciones que se iban a realizar, y para eso necesitaba conocer qué tan grande era el yacimiento petrolífero, y de acuerdo a eso, cobrar lo que es debido. El juez que estaba a cargo de la medición mandó a unos ingenieros a que midan la cantidad de hectáreas de todo el yacimiento. Luego de la medición, los ingenieros dijeron que habían solamente 10 pertenencias. La pertenencia es una antigua unidad de medida del suelo que se usaba para las concesiones mineras. Era lo que cabía en un cuadrado de 100 por 100 metros, o sea, una hectárea. Una pertenencia es equivalente a una hectárea. Entonces dijeron que habían encontrado solo 10 pertenencias, las cuales fueron inscritas en el Padrón de Minas de Lima. Con esta información, el Estado sabía cuánto debía cobrar y se decretó lo siguiente. Por cada pertenencia explotada, la empresa London Pacific deberá pagar un impuesto anual de 30 soles. Y como son 10 pertenencias, el pago era 300 soles anuales. Muchos dirán, ¿tan poquito? Bueno, en esa época 300 soles de plata era mucho dinero. Así que esa suma se vino pagando con normalidad. London Pacific era puntual en sus pagos. Todo bien hasta ahí. Hasta que un día, en 1911, mientras estaba por la zona, un ingeniero llamado Ricardo de Ustúa vio y dijo: oye, aquí no hay 10 pertenencias, aquí hay mucho más. ¿Quién ha mandado a medir esto? Lo han hecho mal. Este ingeniero descubre que hay más territorio que la empresa estaba explotando sin pagar impuesto. Entonces hace la denuncia pública, y es esta denuncia la que constituye el estallido del pleito.
El Estado dijo, a ver, si hay más territorio habrá que medirlo de nuevo, ¿no? Y así lo hicieron. Se mandó a medir nuevamente la propiedad entera donde se ubicaba el yacimiento petrolífero. No fue nada sencillo medirla. Los ingleses eran hostiles con los ingenieros que tenían a cargo la medición. Pese a esto, se logró el trabajo en varios días. Y aquí ocurrió la gran sorpresa, pues. Habíamos dicho que se habían medido 10 pertenencias en un principio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuántas creen que hallaron? ¿20, 50, 100? No. Encontraron esta vez nada menos que 41.614 pertenencias. Era un escándalo nacional. No se puede comparar 10 pertenencias con este nuevo número. Esto es más de 4.000 veces la medición anterior. Quienes dijeron que encontraron solo 10 no pudieron haberse equivocado tan garrafalmente. Algo raro pasó ahí. Y efectivamente, luego se supo que el juez que había ordenado la primera medición era empleado del primer dueño del yacimiento. O sea, ya pues, era muy obvio que se trató de una mentira. Bueno, esto significaba que la empresa London Pacific estaba pagando un impuesto erróneo desde 1888. 300 soles anuales no era la cantidad debida, debió ser mucho más. El gobierno le impuso pagar 1.240.000 soles anuales. Y eso no es todo, tenía que pagar esa misma cantidad por cada uno de los 23 años que explotó la mina. O sea, la imposición era retroactiva. Durante 23 años la empresa había pagado 300 soles y ahora debía ponerse al día pagando más de 1.200.000 por cada año. Es decir, más de 28 millones en total. Una locura. La empresa se negó a pagar la millonaria suma, alegando que no explotaban todas las pertenencias, sino solo unas cuantas y que solo por esas cuantas debía pagarse el impuesto. Era cierto que no explotaban todas, pero tampoco explotaban solo 10. Ante la difícil situación de la empresa, esta optó por vender todos los terrenos a otra empresa. Esta otra empresa fue la International Petroleum Company, la famosa IPC. Y es así como esa deuda quedó perdida para siempre. El nuevo dueño tenía que asumir el pago anual de 1.200.000 soles, pero no le dio la gana de pagarlo. Pasaron algunos años hasta que llegó al poder Augusto Leguía. Entonces él dijo, vamos a firmar un convenio con la IPC. El trato fue presentado ante un tribunal arbitral en Francia. A este acuerdo se le llamó el Laudo de París. Pero por increíble que parezca, este convenio no obligaba a la IPC a pagar la deuda, sino que la beneficiaba con cierta reducción de impuestos. Esto, sumado a otras leyes que favorecían a la empresa, generó lógicamente malestar en la población. El caso de La Brea y Pariñas se convirtió en bandera de lucha de jóvenes líderes, y ahí surge la figura de Fernando Belaúnde Terry, quien más tarde llegó a ser presidente del Perú en 1863. Una de sus promesas de campaña era pues dar fin al pleito de La Brea y Pariñas. Durante su gobierno, Belaúnde logró que el Congreso apruebe una ley para declarar nulo el Laudo de París para así dar paso a otro tratado. El nuevo tratado se llamó Acta de Talara y consistía en que todos los campos petrolíferos pasaran a ser propiedad del Estado, a cambio de condonar gran parte de la deuda de la IPC. O sea, el Estado le dijo a la IPC, mira, tú me debes plata, ¿ok? Yo te perdono toda esa deuda a cambio de una cosita, que me entregues la propiedad del yacimiento. Quiero que pase a mi nombre. Tú vas a seguir explotando petróleo ahí, no te preocupes. Simplemente me entregas la propiedad del terreno, de todo el terreno, pero te quedas con la posesión, siempre y cuando me compres todo el petróleo que extraigas de ahí. Ese petróleo es mío. Si lo quieres extraer y usarlo, chévere, me lo compras. Estos son mis precios de petróleo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya, bacán. Entonces firmamos. Y así, amigos, se firmó el Acta de Talara el 13 de agosto de 1968. ¿Era un buen trato, sí o no? Pues sí, ¿no? A la gente le gustó. La opinión pública estaba conforme con el Acta de Talara. La prensa ponía en primera plana que el problema de La Brea y Pariñas había llegado a su fin.
Todo era color de rosa hasta que el ingeniero Carlos Loret de Mola, un tipo que había trabajado para el Estado en la empresa petrolera fiscal, denunció públicamente el extravío de la última página en el contrato de precios de petróleo. Y eso se conoce como el escándalo de la página 11. ¿Qué contrato de precios era ese? Habíamos dicho que el Estado iba a vender el petróleo crudo a la IPC. Eso estaba acordado en el acta de Talara. El Estado dijo, estos son mis precios. Esos precios se acordaron mutuamente y se colocaron en un contrato de compra-venta. Ese contrato era un documento pequeño de 10 u 11 páginas. Ahora deduciremos cuántas páginas tenía. El analista político Fernando Vivas publicó en el diario El Comercio que quien hizo el tipeo del contrato era la señora Raquel Osoc y que la última línea del contrato que ella acabó de meconografiar la madrugada del 11 de agosto terminó en el último renglón en la página 10. La página 11 solo se usó para poner la fecha, Lima 12 de agosto. Una copia de la página que obra en el expediente judicial dice Lima 12 de agosto de 1968. El resto de la hoja se encuentra en blanco. Resultaría inaudito que los representantes del Estado no se llevaran consigo una copia del ejemplar que habían suscrito. Al momento de fotocopiar el documento, la página 11 fue puesta de lado porque no contenía nada salvo el lugar y fecha, según la señora Osoc, que fue quien la tipió. Los ejemplares, conformados por 10 páginas cada una, fueron finalmente las que firmaron ambas partes. El escándalo publicitario de la página 11 sirvió de pretexto para que el general Juan Velasco Alvarado realice un golpe de Estado ese mismo año. Velasco se encargó de expulsar definitivamente a la IPC del país, pero se supo más tarde que pagó una indemnización de $76 millones a todas las empresas estadounidenses afectadas por las expropiaciones. ¿Qué era mejor, el acta de Talara de Belaúnde o la expropiación con indemnización de Velasco? Eso te lo dejo para que me lo respondas en los comentarios. ¿Valió la pena lo que hizo Velasco o no valió la pena lo que hizo Velasco? O tal vez el acta de Talara de Belaúnde era lo mejor que debió haber pasado, ¿no? Me gustaría que me des tu opinión en los comentarios. Si este video te pareció informativo, por favor déjame un me gusta. Si quieres tener estos diseños exclusivos que muestro en pantalla, te dejo un enlace en la descripción para que puedas adquirirlos. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y accede al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.